pasajes que de alguna forma u otra hacen referencia a esta fecha tan importante en nuestras vidas. Y yo quiero tomarme de las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, donde nos recuerda que Pablo, que es apóstol, pero que no era uno de los 12 originales, por lo tanto no estaba presente en el momento de la crucifixión. Él aprende por su propia conversión, él aprende por su experiencia de haber conocido a Cristo después de su propio encuentro personal con el Señor Jesús. En otras palabras, Pablo se identifica con nosotros en el sentido de que él tampoco estuvo presente en el día de la crucifixión. No estuvo presente en ese momento en el Calvario con Jesucristo. Su encuentro con el Señor viene años después. Pero Pablo entonces comparte con nosotros una enseñanza que es fundamental, que nosotros tenemos que entender, que tenemos que hacer propia y aclarar quizás algunas dudas. Romanos capítulo 6, y voy a comenzar desde el versículo 5. Es importante fijarse bien en cómo está redactado esto, para no malinterpretar lo que Pablo nos está enseñando. Versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto podríamos tener todo un curso en el seminario para profundizar teológicamente en todo lo que está implícito en estos versículos. Pero yo quiero enfatizar una pequeña palabra de 2 letras en el versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa palabra tiene una implicancia fundamental para nosotros. Y aquí es donde entramos a tratar de entender el misterio de Dios, el misterio de cómo Dios obra a través de su Hijo Jesús para bendición de nosotros. Hoy nosotros celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Y lo que está diciendo aquí Pablo en todo este pasaje es que nosotros somos copartícipes con Jesús en su muerte, pero también somos copartícipes con Cristo en su resurrección. Por lo tanto, en el versículo 11, tomándonos de esas palabras, estamos vivos para Dios. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice ahí que estamos vivos por lo que hizo Cristo Jesús. No dice que somos vivos por causa de la obra de Jesucristo, aunque obviamente es así, es a causa, es por lo que ha hecho Jesús, pero estamos vivos en Cristo Jesús. Esto significa, y reitero hermanos, por un lado somos copartícipes en la muerte de Jesucristo, pero también somos copartícipes en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde a veces entramos en temas un poquito complicados o un poquito más densos, pero tenemos que entender, captar la enseñanza que hay aquí, para entender, profundizar aún más en lo que significa la
crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús para nuestras vidas. Cuando dice Pablo que somos partícipes en esta muerte en la cruz, significa que no es que nosotros estemos al margen o sentados en la banca viendo lo que Jesús hace por nosotros, sino que también vamos a la cruz con Él. Lo que Pablo nos está diciendo es que somos parte, también somos muertos con Jesús en esa cruz. En lo físico, en lo que se vivió en ese momento, Jesús estaba en la cruz, 2 malhechores a sus lados y un montón de gente a su alrededor, observando. Para muchos, esta es una crucifixión más, es la entretención del fin de semana. Y para muchos era así. La ejecución de personas era para algunos una entretención. Vamos a ver a quién matan hoy, a quién ejecutan hoy. Y por eso hay gente que está ahí simplemente tomando esto como una entretención. Hay personas a su alrededor que no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Y en un sentido nosotros somos parte de esa multitud. Pero por otro lado, teológicamente hablando, estamos en la cruz con el mismo Señor Jesucristo. Esto significa, hermanos, que nosotros tenemos que tomar conciencia de nuestro pecado y tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer al respecto de nuestro pecado. Tenemos que entender de que el pecado hay que confesarlo, tenemos que pedir perdón. Pero a la vez, hermanos, no implica que solamente tomar conciencia de nuestros errores y tratar de superar eso y aprender de eso y no volver a caer en eso mismo, sino que tenemos que hacer muerte a ese pecado. Tenemos que hacer morir el pecado. Significa que tenemos que finalizarlo, darlo por terminado. Y la única forma que eso puede ser posible es tomando conciencia de que vamos a la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Si yo no voy a la cruz con y en Cristo Jesús, voy a la cruz solo. Y el que va a la cruz solo no tiene resurrección. ¿Me entienden? El que va a la cruz solo y condenado por su pecado va a vivir la condena eterna, separado de Dios para siempre. Pero cuando uno va a la cruz en Cristo Jesús, cuando vamos tomados de la mano de Cristo Jesús, estamos siendo crucificados con nuestro Señor Jesucristo. Solo ahí, entonces, no solo somos copartícipes en la muerte, sino que también tenemos la esperanza de ser copartícipes en la resurrección. Y cuando digo esperanza, no digo que la expectativa de que quizás va a suceder, sino que la esperanza que es una convicción de que la promesa de Dios se cumple en la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, yo debo hacer morir mi pecado. Significa que yo tengo que tomar responsabilidad de mis actos ante Dios. Tengo que tomar responsabilidad de mi vida ante Dios. Cuando a principio de año hablábamos del corandeo, de tomar conciencia de estar en presencia de Dios en todo momento, en cada situación. Todo lo que yo vivo tengo que tomar conciencia que lo estoy viviendo ante la presencia de Dios. Lo mismo en mi pecado. Tengo que tomar conciencia y responsabilidad de mi vida pecaminosa y ante Dios entonces exponerme. Y ante Dios hacerme responsable de mis actos y pedir perdón. Y así entonces hacer morir ese pecado en la cruz. Pero gracias a Cristo, gracias a que estamos en Cristo Jesús, si yo estoy crucificado con Él y me entierran,
Mi cuerpo no queda ahí para la eternidad. Mi vida no queda enterrado para la eternidad. El hecho que yo también estoy en Cristo Jesús. Soy resucitado juntamente con Él. Por lo tanto, tengo victoria sobre la muerte. Y eso solo por gracia de Dios. Por lo que Dios hizo en su Hijo Jesús, ese día, el primer día de la semana, día domingo, hace 2000 años atrás. Hoy no solo celebramos la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, sino que celebramos nuestra propia victoria sobre la muerte. Pero no por gracia nuestra, no por obra nuestra, sino porque estamos en Cristo Jesús. Podemos ser copartícipes en su resurrección. Así que, hermanos, hoy es un día de fiesta, es un día de celebración, porque es un día de victoria, donde la victoria no solo se declara en Jesucristo, sino que también se declara en nuestras propias vidas. Pero yo tengo que entonces nuevamente hacerme responsable de mi vida. Si yo me hago responsable de mis faltas, de mis errores, de mi pecado, también tengo que ahora tomar conciencia de que en Cristo Jesús mi vida tiene que ser distinta. Mi vida tiene que reflejar quién es el Señor de mi vida. Debo entonces no solo entender, sino que vivir esta relación, vivir el hecho que estoy en Cristo Jesús y permitir de que entonces vaya moldeando y cambiando mi forma de ser. Tu vida, mi vida, debe ser un espejo de quién es Cristo Jesús. No importa que la gente no nos conozca por nombre. Nos van a conocer por nuestros hechos, nuestros actos, nuestras palabras. Nos van a decir canutos, bienvenido sea. A mucha honra el ser canutos, porque hoy en día, hermanos, es una forma, antes era un insulto, era una cosa despectiva. Hoy hemos ganado un espacio. La gente reconoce que somos un pueblo distinto, pero no por la forma de ser, por esfuerzo nuestro, sino que por lo que Dios está haciendo en nosotros. Nos mirarán y nos dirán cristianos, hermanos, fanáticos, lo que sea. Lo importante es que nosotros seamos capaces de reflejar no quiénes somos nosotros en lo personal, sino quién es el que tiene dominio absoluto sobre nuestra vida, y es el Cristo. Tenemos que en nuestra vida, en nuestra ser, en nuestro rostro, en nuestro hablar, en nuestra sonrisa, en nuestros ojos, poder reflejar a Cristo Jesús. Por lo tanto, requiere de nosotros también una entrega, un rendirse en forma absoluta y completa ante Dios. Cristo solo se va a reflejar en nuestras vidas en la medida que nosotros nos salgamos del centro, le cedamos el trono de nuestra vida a Él, para que Él entonces pueda ser el que se manifieste a través de nosotros. Por lo tanto, al repetir este versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, hacemos muerte a nuestra vida antigua, hacemos muerte al pecado, damos por terminado eso. También somos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, estamos en esa comunión con Dios por medio de su Hijo Jesús, por lo tanto, tengo que yo tomar responsabilidad, tengo que tomar la acción de permitir que Cristo sea el que se refleje a través de mí. En este día en que celebramos la muerte, la resurrección y celebramos la Santa Cena, también invito, hermanos, en que al participar del pan y de la copa, tomemos conciencia de lo que eso significa para que nuestra vida, nuestro ser, nuestro rostro pueda ser un real y verdadero reflejo de quién es el Cristo resucitado, y que en ese reflejo tomemos conciencia que estamos considerados nosotros
Dios nos acoge, Dios nos recibe, Dios nos abraza, porque hemos ido a la cruz junto con Cristo, pero también hemos sido resucitados juntos a Él, para victoria sobre la muerte hoy, pero también para toda la eternidad. Invito a que incline su rostro, que contemple, que medite, que reflexione sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros, que reflexione sobre la importancia de esa pequeña palabra en, porque Cristo nos hace copartícipes con Él en la cruz, en el sepulcro, pero también en la resurrección. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, en este día tan especial, te agradecemos por los detalles en las palabras que nos muestran tremendas verdades. Gracias porque nosotros no estamos al margen, no estamos a los costados, no estamos sentados en la banca, no estamos observando, sino que somos partícipes de todo lo que tú haces, partícipes del sufrimiento, del dolor, de la muerte de Cristo en la cruz, pero también partícipes en su resurrección. Quizás conceptos que son difíciles a veces de asimilar, pero que también son un reflejo de tu tremendo amor. No nos tienes ahí como simples observadores, sino que somos parte de todo lo que tú haces, somos parte de toda tu obra, por gracia tuya. Sino que podamos ser capaces de tomar conciencia de lo que esto significa y de nuestra responsabilidad ante ti y ante todos aquellos que nos rodean. Perdónanos por nuestros pecados. Reconocemos que somos débiles y que te fallamos, pero ayúdanos a tomar conciencia de lo que significa hacer muerte al pecado, a dejarlo atrás, al superarlo, a ponerle fin, y a la vez tomar conciencia de la bendición de ser partícipes en la resurrección, ser partícipes de lo que tú estás haciendo hoy a través de la iglesia, a través de tu pueblo, y que nosotros somos partícipes de eso también. Que nuestra vida realmente sea un reflejo de quién es nuestro Señor. Que podamos realmente ser fieles, serios en cuanto a nuestra relación y nuestro compromiso contigo. Que no sea de la boca para afuera, sino que en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestro ser, podamos nosotros inclinarnos ante ti, someternos en forma absoluta y permitir que Cristo reine en nuestras vidas. Gracias porque tenemos vida, gracias porque tenemos razón para celebrar, gracias porque tenemos la promesa de comunión contigo hoy y para siempre. Y ahora, Padre, al prepararnos para participar de esta cena, pido que nos ayudes a meditar en lo que los símbolos representan, ese pan, esa copa, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Que nunca miremos en menos lo que simboliza, lo que significa esta ordenanza, y que en lo más íntimo de nuestro corazón haya gratitud por el precio pagado por medio de tu Hijo Jesús. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén.